La paz de Dios, amados hermanos, les saludamos nuevamente en el nombre del Señor Jesús en este día jueves 10 de octubre del año de gracia 2024. Deseamos con todo nuestro corazón que el Señor les bendiga juntamente con todos los suyos en el lugar donde se encuentren y que la gracia del Señor siga sobreabundando en sus vidas, familias, ministerio y todo trabajo que en el nombre del Señor llevemos a cabo. En esta tarde, amados hermanos, vamos a tratar con la ayuda del Señor el principio rector de obediencia. Y para ello lo vamos a hacer con base en la primera epístola o carta que el apóstol Pedro escribió, capítulo 1, versículos 1 y 2, pero antes de darle lectura a la base bíblica de nuestro tema, obediencia como principio rector, yo les pido que hagamos una oración y supliquemos al Señor su asistencia, gracia y bendición para todos en esta tarde. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo estamos hoy aquí una vez más delante de ti para bendecir, glorificar y adorar tu santo y bendito nombre, reconociendo que solo tú eres Dios y Señor eternamente y para siempre, único digno de ser exaltado y glorificado. Pero estamos aquí también, Señor, para expresarte nuestra gratitud por todos los beneficios que has tenido a bien manifestar con nosotros y con cada uno de los nuestros en las diferentes áreas de nuestra vida. Gracias, Señor. Asimismo, te rogamos que en este tema relacionado con la obediencia, Señor, tu Espíritu Santo nos recuerde, nos instruya, nos guía toda la verdad y sobre todo nos permita glorificar tu nombre. Que la reflexión de este tema sea para tu gloria, bendición de nuestras almas y que tu palabra que es viva y eficaz quebrante y toque los corazones y cumpla tu propósito divino en cada uno de ellos. Señor, bendice a esta tu iglesia, Rey de Reyes. Bendice a este presbiterio Colima y Michoacán, Señor. Bendice a toda tu iglesia cristiana interdenominacional en México y fuera de México, Señor. Y a todos nuestros hermanos que a través de las redes sociales comparten con nosotros este momento. Te ruego que ahí donde ellos estén, les visites, les abraces, les bendigas y seas en gracia, bendición con cada uno de ellos y en sus respectivas familias. Gracias, Padre, por Jesucristo, tu Hijo amado, en cuyo nombre poderoso iniciamos la reflexión de este tema. Amén. Amén. Hermanos, con su Biblia a mano y su libreta de notas y pluma para escribir lo que usted sienta en su corazón escribir, damos inicio leyendo Primera Epístola Universal de San Pedro Apóstol, capítulo 1, versículos 1 y 2, que a la letra dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Hermanos, el día domingo abordamos por la mañana el tema de humildad, por la tarde el tema de decisión y hoy, jueves, abordamos el tema de obediencia. Humildad, decisión y obediencia
principios rectores que conforman el segundo grupo relativo a aquellos principios rectores que nos ayudan a vivir una vida en sujeción a Dios. De acuerdo con el diccionario de la lengua española, obediencia es acción y efecto de obedecer, calidad y actitud de obediente. Obedecer, cumplir la voluntad de quien manda. Obediente es aquel que está dispuesto a obedecer y obedece. Se entiende también como sinónimos de obediencia, sumisión, sujeción, acatamiento, humildad, respeto. Recordemos la definición que dimos de principios rectores, normas o reglas espirituales y morales que puestas en el corazón por el Espíritu Santo gobiernan nuestros pensamientos, rigen nuestros sentimientos y determinan nuestras acciones, haciéndonos cada día más semejantes a Cristo. La palabra rectores, lo dijimos el día 29 de septiembre que iniciamos la consideración de esta temática general. Dijimos que el rector significa dirigir, guiar, gobernar, y de ahí el nombre de aquel que administra, dirige y gobierna una universidad, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y por ello anhelamos que estos principios rectores que el Espíritu Santo pone en nuestro corazón nos dirijan, nos guíen y sobre todo nos gobiernan. Que estos principios rectores nos gobiernen en el diario vivir para que nuestro carácter no solo se vaya transformando, sino también renovando a la semejanza del carácter de Cristo. Principio rector, obediencia, es el cumplimiento en amor y fe de la enseñanza y mandamientos divinos establecidos en la palabra eterna sin cuestionamiento alguno. Obediencia, como principio rector, es el cumplimiento en amor y fe de la enseñanza y mandamientos divinos establecidos en la palabra eterna sin cuestionamiento alguno. A partir de esta breve introducción, iniciamos la consideración de nuestro tema. Punto número 1. El cristiano, es decir, usted y yo, hemos sido llamados para obedecer. Si esto no lo hemos entendido, si esto no lo asimilamos, si esto no lo asumimos, perdón, pero queda en duda que realmente seamos cristianos. ¿Por qué? Porque así lo leímos en la palabra de Dios. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Por otro lado, Romanos capítulo 1 versículo 5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Quizá usted diga, pero yo no he sido llamado al ministerio, al pastorado, al apostolado.
pero sí hemos sido llamados para obedecer a la fe de nuestro Señor Jesucristo. Consecuentemente, hemos sido llamados como cristianos e hijos de Dios para obedecer. Por otro lado, no podemos dejar de mencionar que somos súbditos del Rey. Somos súbditos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Éxodo 19, 5, 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, dicho de otra forma, ahora pues, si obedeces mi voz y guardas mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros, dice el Señor, me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Bendito sea el Señor. Por otro lado, si nosotros queremos agradar a Dios, una de las mejores formas para ser gratos al Señor y hallar gracia delante de sus ojos, y que el Señor encuentre en nosotros complacencia, es a través de la obediencia. Porque la obediencia, como dice 1 Samuel 15, 22, es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. 1 Samuel 15, 22. Finalmente, hermanos, Levítico 26 del 1 al 13, Deuteronomio 7 del 12 al 24 y Deuteronomio 28 del 1 al 14 refieren precisamente las bendiciones que Dios prometió a su pueblo si su pueblo obedecía su ley, si su pueblo guardaba sus preceptos, si su pueblo ponía por obra sus estatutos. Y, entre otras cosas, Dios le dijo a Israel, su pueblo, si haces esto, es decir, si obedeces y andas en mis decretos, en mis mandamientos, y los pones por obra, yo te bendeciré. Bendeciré tu casa, bendeciré tu familia, bendeciré tu trabajo, prosperaré y multiplicaré tus bienes. Tendrás paz. Tus enemigos caerán delante de ti, y yo te pondré por cabeza y no por cola. Y yo haré morada en medio de ti. Tú serás mi pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Creo que con estas referencias ilustrativas o ejemplificativas de las bendiciones que trae consigo la obediencia a Dios y a su palabra, es más que suficiente. Pero si usted desea abundar en ellas, entonces, repito, lea Levítico 26 del 1 al 13, Deuteronomio 7, 12 al 24 y Deuteronomio 28 del 1 al 14, y allí confirmará lo que hemos mencionado y que sin duda nos debe motivar, impulsar a obedecer al Señor y a guardar su palabra. Seamos, dice el apóstol Santiago, no solo oidores, sino hacedores. ¿Qué nos mueve
obedecer a Dios. ¿Qué nos mueve a obedecer a Dios? En primer lugar, hermanos, lo que Él es. Lo que Él es en sí mismo. Y dijimos hace un momento, a propósito de la definición de obediencia como principio rector, que es el cumplimiento de sus enseñanzas, de sus mandamientos, sin cuestionamiento alguno. ¿Por qué? Porque Él es Dios, porque Él es Rey, nuestro Dios, nuestro Rey. Y por tanto, como súbditos de su reino, nosotros debemos obedecer. En un área de trabajo, en un área laboral, hermanos, nos sujetamos a las disposiciones o a los reglamentos que para tal efecto están establecidos. Es más, hasta en un club deportivo hay normas, hay reglas, y si nosotros queremos seguir siendo parte o socios y participar de los beneficios en ese club deportivo, tenemos que cumplir y obedecer las normas o el reglamento que para tal efecto se establece para los socios. Si eso es en el campo laboral, si eso es en el campo, digamos, deportivo, ¿cuánto más no será en lo que corresponde al reino de Dios? Y si estamos dispuestos a obedecer en estas dos y en todas las áreas en las que nos desenvolvemos, entonces también debemos estar dispuestos a obedecer al Señor. De ahí la importancia de este principio rector de la obediencia. Que el Espíritu Santo, hermanos amados, perfeccione en nuestro corazón este principio rector, para que de esa manera no solo participemos de todas las bendiciones que Dios nos ha prometido, sino que además honremos al Señor y honremos también su palabra. Así que el solo hecho de saber que Jehová es el Señor, que el Señor es Dios, ese solo hecho nos debe impulsar, mover a obedecerle. Pero a más de esto, lo que el Señor ha hecho por nosotros, hermanos, el Señor nuestro Jesucristo dejó su trono de gloria en los cielos. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y entre esos muchos estaba usted, estaba yo, estábamos todos. En obediencia a la voluntad del Padre, Él ejecutó esa parte del plan eterno de la redención. Así que por lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros, hermanos, nosotros debemos ser inclinados a la obediencia al Señor y a su palabra eterna. Pero además de esto, debemos obedecer al Señor por lo que ahora somos en Él. Esa nueva identidad que como hijos de Dios, como partícipes de la naturaleza divina, como herederos del reino de los cielos, esto, además de lo dicho por el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 9, creo que son razones suficientes para obedecer al Señor, porque ahora, hermano, somos linaje escogido, somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios. Así que, si esto no nos mueve a obedecer al Señor, no sé qué pudiera movernos a obedecerle, a honrarle y a glorificar su nombre. Pero además de esto, hermanos,
Debemos obedecer al Señor por su gracia, por su amor, por su misericordia, por el Espíritu que Él nos ha dado, por la palabra que Él ha implantado en nuestro corazón, porque en este nuevo pacto, a diferencia del pacto antiguo, cuya ley Dios la escribió en tablas de piedra y de madera, ahora por su Espíritu Dios ha escrito sus estatutos, preceptos y mandamientos en las tablas de nuestro corazón. Y ha puesto en este corazón nuevo su Espíritu. Y esos preceptos y estatutos y mandamientos que Él nos ha dado, llamados ahora principios rectores, es para que los guardemos, para que los pongamos por obra, y de esa manera vengamos a ser pueblo de Dios. Y Él sea nuestro Dios. Él nos ha dado una nueva vida. Una vida abundante, una vida superior, la vida eterna, hermanos, la esperanza que ahora tenemos por la resurrección de Jesucristo de los muertos, nos debe mover a obedecerle en todo lo que Él nos ha mandado. La seguridad de saber que Él viene y que si tú y yo nos guardamos haciendo así como el Señor nos mandó, en un abrir y cerrar de ojos, seremos arrebatados por el Señor. Y finalmente, si es que pudiéramos decir finalmente, que todas las bendiciones que el Señor ha prometido para los que le aman, y los que le aman guardan sus mandamientos, que eso, hermanos, mueva nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestra voluntad sea inclinada siempre a obedecer al Señor, no solo en lo más importante, sino aún en aquello que a nosotros nos parezca insignificante. En todo, absolutamente. Porque si en lo poco no somos fieles, dice el Señor, ¿cómo se nos confiará lo verdadero? Por tanto, amados hermanos, reflexionemos acerca de aquello que nos mueve a obedecer al Señor. Porque si lo que nos mueve a obedecerle es algún interés personal, familiar, patrimonial, económico, pues tarde o temprano ese impulso que nos mueve a obedecer se vendrá abajo. ¿Qué nos mueve a obedecer? El hecho de que nuestros padres o nuestros pastores nos estén diciendo una y otra vez que guardemos la palabra del Señor, que vivamos en su voluntad, hermano. Yo creo que más allá de las cosas externas, materiales o humanas, que podamos nosotros recibir de nuestros padres, de nuestros pastores o de nuestros mayores en la fe, es el Señor por su Espíritu y su palabra la que debe movernos, la que debe quebrantarnos, la que debe llevarnos a postrarnos delante del Señor para decir como su siervo el apóstol Pablo, ¿qué quieres que yo haga? Meditemos en nuestro corazón qué es lo que nos impulsa a obedecer al Señor. Hermanos, la Escritura
nos da abundantes testimonios de aquellos hombres que obedecieron al Señor. Cito solamente a algunos. Noé, dice Génesis 6:22, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Capítulo 7, versículo 5, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Es decir, Noé no solo escuchó la voz de Dios, obedeció lo que Dios le mandó. Y aunque sin duda no entendía muchas cosas Noé, porque hasta ese momento claramente dice la Escritura que no había llovido sobre la faz de la tierra, y sin embargo Dios le habló de un diluvio. Dios le habló de lo que había determinado hacer. Y por eso le dijo, construye un arca con estas características, medidas. Le dio todas las especificaciones y todo tal cual Noé así lo hizo. Unos hablan de 24 años, otros hablan de 46 años que duró la construcción del arca. Sean 15, sean 30, sean 50 años. Lo importante aquí es la obediencia en fe que llevó a Noé a hacer todo lo que Dios le mandó. Y esto es lo que a nosotros nos debe mover a la meditación para guardar y hacer todo lo que Dios nos ha mandado. Tenemos también el caso de Abraham, Génesis 22. Versículo 18. A mí, hermanos, me impacta lo que Dios le habló a Abraham cuando le dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Dijimos que la obediencia como principio rector es el cumplimiento de la orden de un superior sin cuestionamiento alguno. Noé no cuestionó, obedeció. Abraham quizá no comprendió, pero obedeció. Y muchas veces nosotros queremos entender, comprender a detalle el por qué o el para qué Dios nos manda a hacer algo. Y pasamos a un segundo o tercer término, la obediencia, y sobre todo la obediencia plena, total, absoluta al Señor. Y ahí es donde está nuestra falla, olvidándonos que la obediencia es el puente a la bendición de Dios. Por cuanto obedeciste a mi voz, le dice el Señor a Abraham, en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. No solo los judíos, los hebreos o Israel, todas las naciones de la tierra, es decir, los gentiles. Y entre esos gentiles estamos nosotros, hermanos. Somos partícipes de la bendición que Dios le dio a Abraham, que confirmó a Isaac y que reafirmó con Jacob. En tu simiente, y la simiente de Abraham es Cristo. Y por eso ahora en Cristo usted y yo somos bendecidos, porque hubo un hombre que obedeció. Aunque su corazón se quebrantó, se destrozó, se desmoronó, cuando el Señor le dijo, sacrifícame a tu hijo. Oh, hermanos, cuando lea usted este capítulo 22 de Génesis, léalo de rodillas, léalo con el corazón,
deténgase en cada uno de los versículos y medite en Dios y deje que el Señor, así como habló Abraham, también le hable a usted. Para que así como Abraham respondió a Dios en obediencia, nosotros también respondamos al Señor en obediencia total. A veces queremos solo las bendiciones de Dios, pero no queremos obedecer. Queremos las bendiciones, pero no queremos sacrificar absolutamente nada, y menos aquello que apreciamos, pero que puede constituir un estorbo para el ejercicio de nuestra fe, para la obediencia al Señor y para recibir de Dios sus bendiciones. Por eso Abraham, por esa obediencia, fue llamado amigo de Dios. Y el Señor dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Queremos ser amigos de Dios, entonces caminemos tomados de la mano del Señor en obediencia plena a Él y a su palabra, para que de esta manera, al igual que Noé, por cuya obediencia se salvó él y toda su casa, y así también por nuestra obediencia se cumpla la palabra: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y así como Abraham alcanzó las bendiciones del Señor por su obediencia, que también usted y yo alcancemos las bendiciones de Dios por nuestra obediencia. Hermanos, el profeta Samuel, de una manera muy breve, pero lo dice todo. Primero de Samuel capítulo 3 versículos 19 al 21. Y Samuel creció, aquel pequeño que una y otra vez escuchó: Samuel, Samuel, Samuel. Aquel pequeño que le dijo: habla, que tu siervo oye. Aquel pequeño, aquel adolescente, aquel joven creció y Jehová estaba con él. ¿Por qué? Porque Samuel no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. ¿Entendemos esto, hermanos? ¿Por qué Dios estuvo con Samuel? Porque el profeta no dejó caer a tierra ninguna de las palabras del Señor. No las menospreció, no las tuvo en poco, no dijo dentro de sí: qué exagerado es Dios, esto es demasiado para mí, yo creo que las cosas se deben hacer de esta o de esta otra manera. No. Samuel obedeció siempre la palabra del Señor. Y cuando daba un mensaje como Dios se lo ordenaba. Ni le quitaba, ni le agregaba. Y por eso dice claramente la Escritura que desde Dan, norte, hasta Beerseba, sur, todo Israel conocía que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y esto es para nosotros los instructores, las ministras, los pastores. No dejemos caer a tierra ninguna de las palabras del Señor, para que el Señor siempre esté con nosotros y todos sepan que nosotros somos siervos del Dios que hizo los cielos y la tierra. Y por ello, Dios apareció una y otra vez a Samuel en Silo, se manifestaba en él y se manifestaba por la palabra que Dios hablaba a su siervo. Y bueno,
Hermanos, el ejemplo supremo, excelso y único, incomparable, inigualable, el ejemplo glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Dice el apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hebreos 5, 7, 8, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aprendió la obediencia, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Podríamos considerar otros casos o ejemplos más de personajes bíblicos que hicieron de la obediencia un principio rector en sus vidas, es decir, un principio que los guió, que los dirigió, que los gobernó en relación con Dios, con lo que Dios les hablaba, con lo que Dios les demandaba. Hagamos entonces ahora nosotros como cristianos e hijos de Dios, hagamos de la obediencia un principio rector, porque para esto, amados hermanos, para esto hemos sido llamados, según leímos en 1 de Pedro 1, 2, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Para hacer de la obediencia un principio rector en nuestra vida cristiana, hermanos, se necesita humildad, se necesita decisión, se necesita carácter, humildad para darnos cuenta de lo que realmente somos. Dice el salmista, Él se acuerda de nuestra condición, de que somos polvo. Somos polvo. Eso es lo que somos. El patriarca Job decía, gusano soy delante de ti. Profeta Isaías, soy hombre de labios inmundo, y aún mis mejores obras son como trapos de inmundicia que no pueden ser usados delante de ti. El apóstol Pablo, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. A través de estos testimonios, hermanos, nos damos cuenta que necesitamos ser humildes, no solo para reconocer nuestra condición y estado espiritual, sino sobre todo para reconocer que Dios, nuestro Dios, es santo, es sublime, es excelso, es poderoso, es eterno, y Él merece, hermanos, nuestra obediencia total. Pero para ello, decía, se requiere decisión. Y cuando nosotros somos confrontados por la palabra, tenemos dos opciones: obedecer o desobedecer. No hay términos medios.
Usted recuerde cómo el rey Saúl quiso justificarse, no solo ante el profeta Samuel, sino ante Dios, para decirle: he cumplido la palabra del Señor. Y Samuel le dijo: no has cumplido la palabra de Dios. Entonces, cuando somos confrontados por la palabra, hermanos, ¿obedecemos o desobedecemos? No hay más. ¿Con cuánta razón dice el Señor? El que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y cuando nosotros decidimos obedecer al Señor, al ser confrontados por su palabra, entonces dejamos ver nuestro carácter. Entonces dejamos ver realmente quiénes somos, de qué estamos hechos. Porque esa humildad, esa decisión, ese carácter, esa obediencia se traduce, hermanos, en una conducta cristiana, en una conducta que honra al Señor, en una conducta que honra el Evangelio, en una conducta, hermanos, que honra la fe y la doctrina. Pero para obedecer se requieren esos tres elementos. Y como los principios rectores impactan, si nosotros así lo decidimos, no solo nuestra fe, sino sobre todo nuestro carácter, es decir, nuestra conducta, entonces, amados hermanos, entonces necesitamos hacer de cada uno de los principios rectores nuestro guía, para que estos nos gobiernen en nuestro diario andar. Hermanos, un corazón renovado por el Espíritu Santo es un corazón sujeto. Un corazón renovado por el Espíritu Santo es un corazón obediente. Obediente al Señor y a su palabra. Ya lo vimos en el caso del profeta Samuel. Ya me refería yo también al apóstol Pablo, Hechos 9, 4 al 6. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando el apóstol Pablo le dice, Señor, postrado en tierra, cegado por aquella luz sobrenatural, postrado en tierra, reconoció que Jesucristo es el Señor. Cuando escuchó de él decir, yo soy Jesús a quien tú persigues. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Reconoció que Jesús es el Señor, que Él es Rey, que Él es Dios. Y por tanto, el apóstol Pablo, desde su conversión, asumió el compromiso e hizo un pacto de obediencia con su Señor, el Salvador. Y a propósito de esto, el apóstol Pedro, en el capítulo 10, que usted conoce, nos lleva a recordar la conversión de Cornelio y de su casa, cuando el Señor también le habló al apóstol Pedro a través de aquella visión que en obvio de tiempo no voy a narrar en detalle. Visión que el apóstol Pedro no entendía, no comprendía y se preguntaba, ¿qué es esto? Pero cuando recibió la orden
del Señor que le dijo, mata y come, Pedro dijo, Señor, no. Fíjese qué diferente es la actitud. Mientras Pablo le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dejando ver su inclinación a obedecer al Señor, su Señor. El apóstol Pedro, que había caminado con el Señor, que había visto al Maestro resucitado, que había recibido el poder del Espíritu Santo allá en Pentecostés y que había predicado a toda una multitud, cuando es el Señor quien le está hablando, Pedro antepone su razonamiento para decirle, Señor, no, o sea, yo no puedo hacer lo que tú me dices, eres mi Señor, pero no lo haré porque ninguna cosa inmunda he comido jamás. ¿Cuántas veces nos pasa lo mismo, hermanos? Condicionamos nuestra obediencia al Señor hasta que no me explique el pastor, el hermano, la hermana o mi padre esto, no lo voy a hacer, no voy a obedecer. A mí se me tienen que dar argumentos, a mí se me tienen que dar razones y yo las tengo que entender, y si no las comprendo o entiendo, no obedeceré. Que no nos pase así. Porque cuando nosotros le digamos, Señor, no, entonces Él ya no es nuestro Señor. Porque si nosotros le decimos como Pedro, Señor, es porque estamos reconociendo que Él es nuestro Señor. ¿Con cuánta razón? En Lucas 6:46 dice el Divino Maestro, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te mando? Porque si no haces lo que yo te mando, entonces ya no me digas Señor, porque entonces yo ya no soy tu Señor. Eres Señor de ti mismo, porque obedeces a tu razonamiento y te guías según tu propio consejo, pero no según el consejo de Dios. Hermanos, tengamos cuidado. Finalmente, quiero traer a su corazón también la experiencia de un hombre que, cuando se le cuestiona, responde de una manera que nos lleva incluso a glorificar a Dios, cuando dijo, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. ¿Sabe a quién me refiero? Efectivamente, a Jonás. Dios le dijo a Jonás, levántate y ve a Nínive. Levántate y ve a Nínive. ¿Qué hizo Jonás? ¿Obedeció? Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque Jonás no entendía cómo el Señor lo mandaba a predicar a un pueblo que había azotado a Israel, pueblo del Señor. ¿Cómo es que Dios le mandaba a un pueblo que había subyugado y además subyugaría también a Israel con el paso del tiempo? ¿Qué hizo entonces Jonás? Huyó. Fíjese bien. Huyó de la presencia de Jehová. Y en tanto le fue posible, se fue lejos para escapar, según él, de la orden de Dios. Pasan todas esas calamidades que refiere el capítulo 1 del libro del profeta Jonás, hasta que, repito, finalmente se le pregunta, ¿qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? Soy hebreo
y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Soy hebreo y temo a Jehová, hermano, es una contradicción en sí misma, porque el temor de Dios nos lleva a obedecer al Señor. El temor de Dios nos lleva a someternos al mandato de Dios. Entonces, ¿cuál temor? ¿Cuál temor? ¿Cuántas veces decimos, soy cristiano evangélico, pero no hacemos lo que corresponde a una vida cristiana? Ni nuestra conducta testifica realmente de un carácter verdaderamente cristiano. Y sin embargo, cuando se nos pregunta, en el mejor de los casos decimos, soy cristiano evangélico. Lo mismo respondió Jonás, soy hebreo y temo a Jehová. Lo demás, léalo usted en los capítulos 1, 2, 3 y 4 del libro del profeta Jonás. Es una sola hoja por ambos lados, una sola hoja de la Escritura. Pero en esa decisión de desobedecer a Dios y de no cumplir con lo que Dios le mandó, Jonás incluso llegó al extremo de pedir que lo arrojaran al mar, para que ahí terminara todo. Pero ya Dios tenía todo dispuesto y preparado. Y cuando leemos esto, hermanos, recordamos lo que dice la Escritura: ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? A donde quiera que vayamos, allí está el Señor. Y de allí Él nos llamará y cumplirá su propósito. Así que, hermanos amados, consideremos que así como hay elementos para la obediencia, hay estorbos. Entre otros, la autosuficiencia. Un concepto más alto de nosotros mismos. Paradigmas erróneos como los tenía el apóstol Pedro. Percepciones o criterios diferentes a los pensamientos, sentimientos y voluntad de Dios, y sobre todo la falta de humildad. Cuando no hay humildad, no somos capaces ni siquiera de obedecer al pastor, a nuestros padres, menos al Señor, y consecuentemente tampoco su palabra. Así que al reflexionar sobre estas cosas, amados hermanos, démonos cuenta de la importancia que tiene este principio rector en nuestra vida cristiana. No solo como cristianos, no solo como instructores, como ministras, sino también como pastores y, por supuesto, hermanos, como iglesia. La Sagrada Escritura, aunque estoy abusando ya de su tiempo, en el libro del profeta Samuel, capítulo 15, versículo 23 y 26, nos muestra las consecuencias de desobedecer al Señor. En el caso de Saúl, Samuel le dijo: porque como pecado de adivinación es la rebelión, es decir, la desobediencia, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. La desobediencia trajo como consecuencia la pérdida del reino. Y digamos las cosas
tal cual. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos 9 al 12. En la amonestación que el profeta Natán hace a David, segundo rey de Israel, después de que cometió aquel pecado contra Betsabé, mujer de Urías, el Señor lo amonesta y le dice: mira, te ungí por rey de Israel, te libré de la mano de Saúl, te di la casa de tu Señor, te di la casa de Judá, y si esto fuera poco, te hubiera añadido mucho más, porque pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de mis ojos. Porque pues tuviste en poco la palabra de Jehová delante de mis ojos. Hiciste lo malo. Tomaste la mujer de Urías y a Urías lo mataste por mano de vuestros enemigos. He aquí yo hago levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Hermanos, qué terribles consecuencias trae consigo la desobediencia a Dios. Así como la obediencia trae muchas bendiciones, la desobediencia trae fatales consecuencias o maldiciones. Para que usted y yo pongamos en balanza qué es mejor, obedecer o desobedecer. Si nuestra respuesta a flor de labios es obedecer, pues entonces hagámoslo. Y no digamos simplemente como Jonás: soy hebreo y temo a Jehová, soy cristiano evangélico. Pues entonces obedezcamos al Señor y manifestemos que verdaderamente somos del Señor. Hermano, no te canses. Hermana, jóvenes intersecundarios, no se cansen de obedecer al Señor. Jesucristo es Dios. Recuerda lo que Él ha hecho por ti. Recuerda lo que ahora nosotros somos en Él. La obediencia es la llave que abre la puerta de las bendiciones del Dios de los cielos. Sometámonos, por tanto, a su voluntad y hagamos de la obediencia un principio rector en nuestra vida cristiana. El Señor demanda cristianos obedientes a Él y a su palabra. El Señor, la iglesia, demanda pastores, ministras, obedientes a su palabra. Que lo que el Señor le dijo a Abraham, nosotros también lo escuchemos. Por cuanto obedeciste a mi voz, de cierto te bendeciré. Oremos al Señor y pidámosle a Dios que nos ayude, hermanos, a ser obedientes en todo, y de esa manera glorifiquemos el nombre del Señor. Padre, Dios eterno, gracias te damos por la reflexión que tu Espíritu nos hace en lo profundo de nuestro corazón a la luz de tu palabra, Señor. Perdónenos porque seguramente no hemos sido obedientes, fieles, sujetos. Antes bien, muchas veces hemos sido desleales, desobedientes, rebeldes, y hemos antepuesto a tu palabra o a tus mandamientos nuestros intereses personales, y hemos sido muy egoístas, queriendo razonar o entender cabalmente tus designios
cuando lo que tenemos que hacer como súbditos de tu reino es obedecer sin cuestionamiento alguno, como dijo tu siervo el apóstol Pablo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Que no seamos conforme a lo dicho por tu siervo el apóstol Pedro, quien te dijo: Señor, no. Pero ese mismo hombre que en aquella visión te dijo: Señor, no, es el mismo a quien tú confrontaste para decirle: Pedro, ¿me amas? Y es el mismo hombre quien ahora nos escribe esta carta para decirnos que somos elegidos según la presciencia de Dios en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Ahora es tu siervo, el apóstol Pedro, quien nos llama a obedecer tu palabra. Gracias, gracias, muchas gracias te damos, Señor. Ayúdanos por tu Espíritu a hacer de la obediencia un principio rector en nuestra vida. Que la obediencia a ti por la obra de tu Espíritu en un corazón renovado nos lleve, Señor, a ser cada día más semejantes a ti y de esa manera honrar y glorificar tu santo y precioso nombre. Gracias, gracias, muchas gracias te damos, Señor. A ti la honra, a ti la gloria y a ti la alabanza para siempre, Señor. Ahora te decimos como tu siervo el salmista: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Hermanos, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Que el Señor les bendiga a todos, hermanos amados, no solo a los presentes, sino a nuestros hermanos que a través de las redes sociales están con nosotros. Recordarle solo a los varones que el 26 y 27, campamento presbiterial en Betel, Estapilla, Colima. Tenemos una cita con Dios en ese lugar. Y asimismo, a todas nuestras hermanas de la vanguardia femenil, 9 y 10 de noviembre, la cita es en Puerta del Cielo, Villa de Álvarez, Colima. Y finalmente, los jóvenes, 16 al 18 de noviembre, Tabernáculo La Mansión, Tecámac. Hermanos, a todos, el Señor les guarde, el Señor les bendiga, el Señor sea con todos nosotros. Guardémonos fieles y obedientes a Él y a su palabra, hasta que Él venga o nos llame a su presencia. Adelante en el nombre del Señor Jesús. La paz de Dios.